presentar al último expositor. Quisiera presentarme rápidamente. Mi nombre es Alan, muchos de ustedes me conocen, no soy matemático. Firmo con el nombre de Counter 66, soy el encargado del desarrollo y la creación del diseño del Angelarme. Quisiera rápidamente agradecerles por haber estado aquí, por haber venido y haber estado constantemente todos estos años que ya llevamos haciendo este evento, y pues qué padre y que sigan apoyando y que sigan viniendo. Todo es para ustedes y definitivamente si no fuese por ustedes no seguiría en la carrera. Nos vemos por aquí el próximo año o aquí enfrente y me toque presentar a algunos de ustedes. Bueno, a continuación, la exposición de Efraín Vegalandra, Plata, perdón, en curvatura. Se encuentra en el Instituto de Matemáticas y en la Facultad de Ciencias. Trabaja en geometría y topología con el doctor Santiago López Medrano. Hola, buenas tardes. Bueno, pues voy a platicarles algo sobre la curvatura, pero antes de empezar, al final les escribí algo, pues gracias otra vez por estar aquí a toda la banda de la Aquelarre. Y bueno, nomás al final no han visto tiempo para leerles en 3 líneas, pero no tardarme mucho. 5 años es toda una chamba. Bueno, entonces les voy a platicar un poco de curvatura. Voy a empezar con 2 frases de 2 matemáticos que a lo mejor algunos de ustedes los conocen. Mencionaron al de aquí arriba, que es el profe con el que trabajo ahí para hacer el doctorado. Y este profe está en el CIMAC, a lo mejor algunos de ustedes también han oído hablar de él. Bueno, yo se los recomiendo cuando vean pláticas de ellos, pues vayan, siempre se quedan ahí una cantidad de ideas. Y entonces, en la última charla que dio, algunos de ustedes creo que fue de topología diferencial, se aventó esta frase y yo creo que esa frase es muy importante porque a veces uno aquí en la escuela, al principio, cuando estés estudiando los primeros semestres, incluso antes de acabar la licenciatura, pues como que uno se acostumbra a ir entendiendo todo, ¿no? Se acaba la clase y si uno no sale acá con el resultado, dices, no entiendo ese cuate, ¿qué le pasa, no? Y bueno, luego uno acaba y no sé qué les ha pasado que leen algo en un libro y nomás no entienden, ¿no? Y entonces entras en contradicción con aquello, ¿no? De que pues, acabando la clase tenías que entender todo. Y luego dices, bueno, o no sirvo para esto o algo está mal, ¿no? Entonces, cuando mencionó esto, pues yo dije, no, pues que más bien te deberías de poner esta frase así cuando entras a la facultad. Porque hay conceptos que son muy difíciles. Bueno, módulo el intelecto de cada quien. Yo, por ejemplo, llevo años estudiando esto y les voy a practicar lo que entiendo, sin que yo les diga ya lo entiendo. Se les quede, yo creo que está muy buena esta frase, hay que aprender a no entender. Y luego, esta otra frase, en alguna escuela se la escuché a Javier Gómez Montt, en donde decía que muchas veces uno apretaba una plática y luego no llega a lo que quiere decir. Y sí, bueno, a mí también me ha pasado, ¿no? Que preparas una exposición y te quedaste a la tercera parte y ya se acabó la plática. Entonces él dice, no, mira, mejor hay que entrarle primero al postre. Te los llevas a todos de corbata, pero ya llegaste al postre. O sea, el postre es como lo que quieres decir, ¿no? Entonces, voy a llegar al postre y luego voy a regresar. Así en pocas imágenes voy a llegar a lo que es la curvatura. ¿Cómo derivas un campo? Ejemplo, la aceleración de una curva. ¿Cuál sería el campo? Ahí, el campo sería la velocidad, ¿va? Ese sería el campo. ¿Cómo derivas eso? O sea, ¿cómo sabes si una curva tiene aceleración cuando estás haciendo tus cálculos ahí, si son físicos o matemáticos, en materia, donde lo vean? A ver, voy a poner algo que me va a llevar a lo que yo quiero, a lo mejor mañosamente, pero fíjense. A ver, voy a empezar aquí porque este me salió muy mañoso y no me conviene ahí. A ver, se supone que esto tiene que ser del mismo tamaño. A ver, estoy pintando 2 marcos de referencia ortonormales. ¿Va? Entonces, cuando tú quieres ver si esta curva tiene aceleración, lo que tienes que ir viendo es si este vector respecto de este marco va cambiando. Eso es lo que hacen, ¿no? Se orientan ahí una derivada. Otra manera de verlo es que ustedes pueden recortar, poner estos 2 vectores aquí, pero este también es y entonces el vectorcito que se mueve pues describe una curva que
A lo mejor sería algo así. Y entonces, aquí ves si se mueve respecto del marco. Aquí está haciendo algo de trampa, es como si fuera un tendedero, así como agarran todos los ganchos. Como si trajeras todos los marcos a un punto y todos los vectores del campo a un punto, y entonces se ve esto. ¿Sí? Entonces, efectivamente, lo que hacen al derivar. Fíjense, la idea que quiero que se les quede es que tienen que escoger un marco de referencia para decir si hay aceleración o no. Escoges un marco de referencia en cada punto a lo largo de la curva. Mañosamente lo voy a llamar marco paralelo, a cual es el marco paralelo, es el marco con respecto al cual voy a decir si se mueve el vector del campo. ¿Están de acuerdo? Y entonces, con respecto de ese marco, mides si este vector, que son estos vectores blancos, van variando, y entonces te da una medida de si es una curva que tiene aceleración o no. Una conexión les da una manera de escoger un marco de referencia paralelo a lo largo de una curva. Es decir, una conexión les da uno de estos a lo largo de una curva. ¿Va? Sí, más o menos, a veces así como quedan eso. Entonces, ya si te dan el marco, puedes decir si un campo se mueve o no respecto de ese marco paralelo. A veces es como la idea que está detrás de una conexión, o alguna de las ideas. Una conexión nos da una herramienta que sirve para derivar campos vectoriales. ¿Por qué sirve para derivar? Porque te da un sistema de referencia con respecto al cual vas a decir si los vectores se mueven o no. Se mueven o no es sinónimo de velocidad. Entonces ahí estás. Es una herramienta para derivar. En los libros le llaman a eso una derivada covariante. O sea, me brinco muchas cosas y me voy así como al postre. Entonces, a ver, yo tengo aquí escogiendo. A ver, fíjense aquí, los escogí derechitos porque ustedes están acostumbrados a trabajar en R2. Y en R2 agarran el vector E1 y el vector E2 y forman su marco ortonormal. ¿Están de acuerdo? Pero aquí ya déjenme hacerles trampa. O sea, una conexión es más mañosa y una conexión no necesariamente les da esos marcos así derechitos. Entonces aquí, por ejemplo, supónganse que empiezan con este. Entonces vas a lo largo de esta curva y a lo mejor le vas haciendo así. A ver, voy a agarrar en toda la discusión marcos ortonormales, es decir, los tamaños van a ser unitarios, van a ser ortogonales. O sea, voy a estar pensando en variedades que tienen una métrica, nomás para ya hemos pensado los demás. Entonces, ya escogí mi marco de referencia cuando me fui desde este punto a este. ¿Sale? Y entonces, si alguien les da un campo, ahora escojan un campo. Puede ser, dense cuenta que dice el campo de velocidades de la curva, pero puede ser cualquier otro campo, ¿no? O sea, tú tienes, es más, lo puedo pintar sobre. Sí, lo voy a pintar mejor así. Ahí estoy poniendo tu campo. Y entonces ahora ese es tu sistema de referencia y tú puedes decir si el campo amarillo se va moviendo respecto al marco que escogiste. Eso es lo que les decía. El chiste es que yo puedo ir de este punto P a este punto Q de muchas maneras, por ejemplo con esa curva, por ejemplo con esta. Y el chiste es que, fíjense, supónganse que ustedes empiezan aquí con el mismo marco. Pero qué tal que cuando ustedes se van por esta curva, este marco a lo mejor va haciendo esto, y a lo mejor aquí llegaste así. Bueno, unos después se fechas y otros no. Entonces, ¿entendieron la idea? O sea, luego que ustedes van escogiendo sus marcos, puedes llegar a este punto de manera diferente. Es decir, cuando voy por acá, llego con este marco, y cuando me voy por acá, llego con este marco. Dense cuenta que es equivalente que lleguen aquí con marcos distintos a que se agarren esta curva cerrada y entonces se van con este marco y luego se regresan con la manera de escoger el marco verde, llegarían a un marco inicial distinto, perdón, a un marco final distinto del inicial. ¿Siguen eso? ¿Todos? Entonces, ¿qué pasa si nos tomamos un par de curvas que unen dos puntos, los marcos paralelos que nos da la conexión? Ahorita estoy hablando de conexión sin decirles nada más, una conexión les da el marco al lado de la curva. Coinciden al llegar al segundo punto, o equivalentemente, si tomamos una curva cerrada, el marco paralelo que nos da la conexión a lo largo de la curva cerrada es tal que al llegar de nuevo al punto inicial coincide con el marco inicial. La respuesta es que no necesariamente. El problema con el cálculo de siempre es que ustedes, si se van por acá y se van por acá, el vector E1 y el vector E2 de siempre llegan aquí igual.
Siempre. Entonces, por eso esto suena raro, pero no tienen por qué llegar siempre iguales. ¿Sale? Entonces, eso es como una diferencia entre la geometría plana y la geometría que no va a ser plana. No necesariamente. Al final de ambos casos, o sea, ¿cuáles ambos casos? Cuando consideras una curva que se va así y otra curva que se va así, y entonces la discrepancia la tienes en Q, o cuando te agarras esta curva y luego te regresas con la manera de asignar campos verde y llegas aquí y llegarías a dos marcos diferentes. A ver, es que, fíjense, si llegan aquí iguales, cuando yo me regreso por acá, pues tengo que llegar aquí igual. Y si llegan acá diferentes, cuando me regreso con esta regla, tengo que llegar aquí a un marco distinto del inicial. Esa es la idea. Bueno, hay una palabra que para los que ya llevaron ahí cursos o hayan oído o les guste leer, tiene que ver con una palabra que se llama holonomía en matemáticas. Aquí no lo puse, pero bueno. El chiste es que cuando esto no coincide, hay curvatura. ¿Sale? Entonces, ¿qué mide la curvatura? Pues la curvatura mide la dependencia de los marcos paralelos escogidos respecto de las trayectorias. Eso es lo que va a medir la curvatura. Para los físicos es un concepto análogo a cuando dicen el trabajo depende de la trayectoria. Entonces hay un concepto, el trabajo, aquí hay un concepto que es el transporte paralelo o la holonomía o la discrepancia del marco, también va a depender de la trayectoria en los mundos donde haya curvatura. ¿Cómo se mide esa dependencia? A ver, nada más cito. Se hagan una onda de que la conexión de una manera viene escogiendo estos marcos y yo puedo llegar aquí y si me voy por acá llego a un marco distinto, esa es la idea. ¿Todos hasta ahí? Lo que sigue es agarrar curvas cerradas. ¿Cómo se mide esa dependencia? Y aquí viene el cálculo diferencial, de formas diferenciales. La curvatura va a ser unas dos formas. Agárrense una curva de paralelogramos. ¿Qué es una curva de paralelogramos? Una curva de paralelogramos es, a cada instante de tiempo, yo voy a asignarle un paralelogramo que t multiplica los lados de un vector. Entonces, si se imaginan esta curva, para t igual a 1/2 estás aquí. ¿Sale? Entonces la idea es la siguiente, fíjense. Agárrense, lo dibujo así. Vale. Supónganse que yo agarro un marco y me voy fijando en los marcos que me da la conexión, y regreso y obtengo otro marco. Híjole, no se nota, ¿vale? Bueno, obtengo otro marco, ahí está. ¿Sí vieron? Este marco que obtuve, está chiquito respecto del otro, fue después de que me fui fijando cuáles eran los marcos que me asignaban la conexión a lo largo de ese paralelogramo. ¿Están de acuerdo? Si yo agarro t igual a 1/2, tengo otro paralelogramo, y entonces este marco amarillo nomás va a jalar hasta, o sea, tengo que irme fijando cuál es el marco que me da la conexión hasta acá, y luego me voy por acá, y voy a llegar a un marco acá que va a ser distinto, pero como esto se hizo más chiquito, se va a parecer más a este. Efectivamente, ¿sí lo ven? Bueno, entonces para cada instante de tiempo tienen un marco. Entonces tienen una curva de marcos. Para cada tiempo tienes un marco, en general distinto del marco inicial. La curvatura le va a asociar a esta pareja de vectores. A ver, y aquí viene un cañonazo, pero pues créanmelo. ¿Qué es lo que va a suceder? A ver, a los físicos. Así, cuando el físico llega hasta arriba, tiene velocidad cero. Entonces ahora imagínate que pasas tú viajando con tu tiempo, pasa por cero el tiempo, y entonces aquí tu curva de paralelogramos va a hacer esto. ¿Sí lo ven? Cuando pasa por t igual a 0, como cada paralelogramo tiene asociado un marco, vas a pasar por un marco que en t igual a 0 coincide con este. ¿Sí lo ven? Ahora, si tú en t igual a 0 dices, a ver, ¿cuál es la velocidad de la curva de marcos? Entonces tenía un marco que se encima a este, y de intuitiva, la velocidad de una curva de marcos viene dada por la velocidad de cada marco. ¿Sale? Como esos marcos son ortonormales, estos vectores de velocidad tienen que ser perpendiculares aquí. ¿Sale? Bueno, resulta ser que esa velocidad va a ser cero. ¿Por qué? Porque va a ser análogo a esto, cuando llega hasta arriba. Es decir, este marco aquí pasa con velocidad cero, pero sí tiene aceleración. La aceleración sería otro par de vectores aquí. Y entonces eso es lo que vamos a medir.
es la aceleración con la cual empieza a moverse el marco FT en t igual a 0. Y aquí está pues la ecuacióncita. ¿Sale? Al ratito les voy a decir por qué hay que escalar entre t cuadrada. Es que es aceleración. La curvatura es aceleración. Este rollo me lo pude haber evitado, pero dije, bueno, como van a ir a leer después de la plática, probablemente leer a la Wikipedia, pues por lo menos para que se parezca algo. Entonces, podemos ver a la curva de Marcos a través de una curva en el grupo de Lie. A ver, fíjense, yo estoy pintando aquí un marco de dos vectores. ¿Sí? El grupo de Lie ahí sería SO2, son las rotaciones, el SO3 son las rotaciones en el espacio, y ese la llevan. Estos grupos actúan sobre el conjunto de marcos. O sea, tú puedes agarrar y fijarte, oye, ¿cuáles son todos los marcos que yo puedo poner en un punto? Bueno, los mete en una bolsa, eso se llama el conjunto de marcos. Y entonces se dice que un grupo de Lie actúa en un conjunto, en este caso en el conjunto de marcos. ¿Por qué? Porque agarras una rotación y a este marco amarillo lo rotas 20 grados y te da otro marco. Entonces, a los elementos de la bolsita de marcos los mueve el grupo. ¿Sale? Bueno, entonces aquí regreso. Entonces, aquí yo tengo una curva de marcos. Podemos ver la curva de marcos a través de una curva en el grupo de Lie. O sea, para cada instante del tiempo yo tengo una transformación que me lleva este marco en este marco. Entonces, si yo, por ejemplo, esta es las rotaciones en el plano. Es un círculo. Entonces, para ir de este marco en este, yo tengo un puntito. Y luego, para un paralelogramo más chiquito, yo tengo otro puntito acá. Entonces, aquí yo tengo una curva en este grupo que me lleva de un marco a otro. Bueno, en t igual a 0 estoy en la identidad, porque estoy en el marco amarillo, es una curva de marcos que pasa por aquí. Y entonces, el espacio tangente a la identidad es como importante en los grupos de Lie, y los vectores velocidad de curvas en el grupo de Lie que pasen por aquí, se dice que son vectores en el álgebra de Lie. Y este vector que tengo aquí representa una velocidad de los marcos. Ya les había dicho que la velocidad iba a ser 0. La aceleración es la que va a contar, pero la aceleración también vive aquí, en el álgebra de Lie. Y entonces, regreso tantito. Aquí la curvatura asocia a una pareja de vectores una aceleración del marco, pero esa aceleración yo la puedo interpretar como un vector en el álgebra de Lie. Esta letra rara es para el álgebra de Lie. El álgebra de Lie, de un grupo de Lie, es el espacio tangente a la identidad. Entonces, este vector pertenece al álgebra de Lie. Y entonces ya llegamos al postre. Llegamos ahí a lo que ponen ahí en la Wikipedia. La curvatura es una dos forma que a cada pareja de vectores en el espacio tangente a una variedad les asocia un vector en el álgebra de Lie. Ese vector depende de otros dos vectores porque aquí tuve que tomar una curva que dependía de sí, de la. Y entonces aquí está, esto es la curvatura. Dense cuenta de que si está en una variedad de dimensión 3 o de más dimensiones, entonces esta curva de paralelogramos, yo me agarro un punto, la puedo tomar así, o la puedo tomar así, o sea, para cada pareja de vectores hay una curva de paralelogramos. ¿Sale? Aquí hay un detalle, no me voy a meter en detalles, es que yo se lo estoy pintando muy plano. Cuando estás en variedades tienes que ver cómo a partir del vector escoges ahí la curva de paralelogramos, pero eso no importa, haciendo una primera aproximación. A ver, ya llegué al postre. Esto es la curvatura. Yo llevo años ahí entendiéndola y luego así te la ponen en 3 renglones ahí en los libros. Eso es la curvatura. Espero que aquí se haya quedado algo y que más adelante en la misma plática regresen, se acuerden y después, más adelante en otros días, otros meses, otros años, se acuerden y poco a poco le vayan entendiendo. Es un concepto difícil, entonces es una dos forma con valores en el álgebra de Lie. Ahora, quiero dejarles más ideas, voy a detallar un poco y voy a utilizar un modelo de juguete, entre comillas, porque el simple modelo está difícil. Es una conexión. A ver, es que hay dos cosas aquí. He estado mencionando conexión, he estado mencionando curvatura. La curvatura es un concepto que está asociado a una conexión. ¿Vale? Entonces voy a empezar a hablar un poco de lo que son las conexiones. Han oído hablar, no sé si aquí o en otro lado, de campos paralelos.
un campo paralelo. ¿Qué va a ser un campo paralelo? Fíjense, una conexión me da una manera de ir escogiendo, bueno, más bien me da un marco a lo largo de cada punto de una curva, ¿sí ven? Entonces, ¿qué pasa si yo tomo un vectorcito que está en reposo respecto de ellos? No sé, supónganse que es hay con coordenadas, un tanto de este más un tanto de este, y está en reposo respecto de ellos. Este campo que estoy construyendo va a ser un campo paralelo. No me guardo en la memoria. Aquí si se fijan, yo puedo puedo tener muchos vectores que están en reposo respecto de este marco. De hecho, ustedes se lo pueden imaginar como hay tantos vectores como puntos en un plano que están entre paréntesis en reposo respecto de estos dos. Entonces serían el conjunto de todos los posibles transportes paralelos cuando yo me voy moviendo a lo largo de esta curva. ¿Por qué son importantes los transportes paralelos? Porque en particular determinan quiénes van a ser las líneas rectas del mundo. ¿Sí? En particular, si el campo de vectores es el campo de vectores de velocidad de una curva, si es paralelo, entonces la curva será una geodésica. ¿Sale? A ver, por ejemplo, ¿qué pasa en R2 en las curvas usuales? ¿No? Usted agarra así una curva y entonces el vector velocidad de la curva está en reposo respecto de este marco, ¿no? Entonces, esa es una recta. Bueno, esa propiedad se vale en general y van a ser las geodésicas. Otro ejemplo. Bueno, no, mejor así, porque aquí este ejemplo puede ser no natural y no me quiero perder. Así es que les voy a poner un ejemplo de un círculo máximo en la esfera. Pero ahí me puedo pasar un rato discutiendo cómo escoger estos marcos. O sea, es que el chiste es que cuesta mucho trabajo ganar intuición de cómo vas a escoger esos marcos, de cómo la conexión te va a dar esos marcos. Eso es así como parte del problema del concepto de curvatura. Más postre. A ver, hasta ahorita, antes de empezar con eso, fíjense. Les estoy diciendo que la conexión te da a lo largo de una curva un marco. Ahora, si tú, a ver, pon atención a esta idea. Lo voy a pintar así como en otra dimensión para que... Si tú encima de este punto pones un conjunto y este conjunto le voy a llamar Fn, ahorita ya lo mencioné, lo voy a mencionar después. Este conjunto es el conjunto de marcos. Entonces una conexión es un concepto análogo al concepto de gráfica que ven ahí luego en algunos cursos. Y yo tengo que escoger arriba de este punto un elemento de ese conjunto. Y entonces arriba de cada punto voy escogiendo un elemento. ¿Sale? Entonces aquí tengo como una gráfica. Bueno, el concepto se llama sección. ¿Sale? La intención al final de la plática es convencernos de que hay ciertos mundos en los cuales no puede haber secciones. ¿Sale? Y eso, bueno, a mí me costó trabajo entenderlo. Entonces, de una vez uso esto como manera alternativa de ver esto. Aquí yo estoy asignando un campo en cada punto y esto lo puedo ver con otros lentes, en otro mundo. Esto, por cierto, es un concepto que en la ciencia se llama aspirado, ¿sale? Porque tienes así el plano y arriba del plano estoy poniendo el conjunto de marcos. ¿Va? Interpretación geométrica de una conexión. Una conexión es una distribución de rebanadas horizontales en el haz tangente al haz de marcos de una variedad. El haz tangente al haz de marcos, ¿sí se imaginan aquí que esto? O sea, en cada punto tienes algo así. O sea, el problema es que no lo podemos pintar, ¿no? Bueno, aquí todavía lo podría pintar porque ¿cuál es el conjunto de marcos en algo de dos dimensiones? Tienes tantos marcos como un círculo, ¿no? Entonces yo aquí tendría que levantar un círculo arriba de cada punto. Si lo quiero ver así ya muy bien, ya no me alcanzan las dimensiones porque el círculo se gasta 2 y 2 del plano tendría que estar en R4. Localmente es como un pedazo de plano por un círculo. ¿Sí? Eso es aquí más o menos lo que es el concepto del haz de marcos. Ahora, si te vas a 3 dimensiones ya se pone más feo porque en 3 dimensiones tienes... se vuelve de 3 dimensiones. Y en lugar de ser un círculo,
se vuelve algo de 3 dimensiones. De hecho, es algo como SO3. Es una variedad que la pueden imaginar como una bola llena y tienen que identificar antipodalmente los puntos de la línea. Es una 2 esfera, ese es esto. O sea, ya se pone más loco, ¿no? Si te vas a 4 dimensiones, esto se va a dimensión 6, y 4 de acá, ya estás en dimensión 10, entonces por eso esto es complicado. Pero entonces regreso. Una conexión, ahorita les voy a decir que es una distribución de rebanadas horizontales en el haz tangente a los marcos de una variedad. Ahí está. Eso es una distribución, ¿va? Es como, a ver, para los que sepan formas diferenciales, es esta forma. Ahorita voy a, híjole, a ver cómo le hago. ¿Sale? Una distribución es, en cada punto, fíjense, aquí estoy en R3. En cada punto estoy escogiendo un plano. Es el análogo, es como un campo vectorial, ¿no? En cada punto, en lugar de escoger una flechita, escojo un plano. Ahora, el problema de estar en un espacio plano es que se funden. Fíjense, el espacio tangente en una esfera es un plano y el plano es distinto de la esfera. Cuando yo, la esfera, imagínense que el radio lo haces tender a infinito, esta esfera se vuelve un plano y este plano tangente se funde con la esfera se vuelve un plano, entonces todo como que se junta. Algo análogo pasa aquí. Aquí están juntos el espacio tangente y el mundo, o sea, están como ahí juntos y no los puedo distinguir. Realmente donde estoy agarrando esta rebanada de dimensión 2 es en este espacio, es como si yo pintara aquí una recta, pero esta recta no pertenece a la esfera. ¿Sí lo ven? Una conexión es una distribución de rebanadas horizontales. A ver, esas rebanadas horizontales son el análogo a las rebanadas que vieron ahorita. Nada más que estas rebanadas van a estar aquí, en el haz de marcos. ¿Sale? Si la distribución es integrable, ahorita les digo qué quiere decir eso, entonces no hay curvatura. Y si no es integrable, entonces hay curvatura. Esa es la idea. Que sea integrable es que exista una superficie, a ver, aquí estoy en R3, entonces que exista una superficie, imagínense un paraboloide, cuyos planos tangentes coincidan con los planos de la distribución. Es decir, si los bajo al plano XY, coinciden con el campo de rebanadas en dicho plano. A ver, fíjense, ¿se imaginan? Esta distribución tiene simetría en esta dirección, ¿sí lo ven? Ahora, imagínense que sobre el eje Z levantan de manera paralela a la rebanada. ¿Sí me dan cuenta de eso? Si yo tengo una rebanada así, me la llevo sobre el eje Z de manera paralela. Si yo estaba en una rebanada así, me la llevo sobre el eje Z de manera paralela. O sea, voy a extender este campo de planos que está solo definido en el plano a R3. Como ya está en R3, ustedes podrían preguntarse si existe una superficie y esa superficie en cada punto tiene un plano tangente. Es integrable cuando coincide con estos planos cuando tú los llevaste para arriba. A ver, les voy a poner un ejemplo de algo que fue integrable. Agárrense una de estas líneas, por ejemplo esta. Ahora, borren todas las demás y estas llévensela para allá y llévensela para acá y luego llévensela para arriba. O sea, les quedarían puras de estas así en todos lados, ¿no? Pues es integrable, ¿por qué? Pues porque agarras y pasas un plano así paralelo al piso y sus planos tangentes coinciden con estos. Pues sí hubo. Bueno, ahora, si en lugar de agarrarte este, porque estuvo muy fácil, te agarras este y lo extiendes para todos lados y luego para arriba, pues entonces ahora un plano así integra la distribución. El problema es que esta se porta medio feo, ¿no lo ven? O sea, esta no va a tener una superficie que la integre. Entonces, esta distribución no es integrable. Pon atención. Unas rebanadas análogas a estas van a venir aquí. Y ahí también pueden ser integrables. Si son integrables, significa curvatura cero. Y si no son integrables, quiere decir que va a haber curvatura. Esa es como la idea. Aquí yo ya llegué, aparte de lo que les quería decir. O sea, esta idea que estoy poniendo aquí, cerrando, es a donde yo quería llegar. El problema es que sé que me los llevé de corbata muy probablemente. Entonces, voy a ponerles un ejemplo más sencillo, pero el ejemplo más sencillo también está un poco cañón, sobre todo
Si no han oído hablar de formas diferenciales, es más sencillo el ejemplo que les voy a poner que el que vive acá. Bueno, un ejemplo que motiva. Ah, por cierto, bueno, no sé, a los que han estudiado formas, que aquí ya debe haber algunos, formas diferenciales, a mí me costó mucho trabajo encontrar una idea geométrica de lo que significa la derivada exterior. Bueno, aquí, esto que les voy a platicar puede ser una interpretación geométrica de la derivada exterior de una monoforma. Fíjense, voy a hablar de una monoforma diferencial en R2. El chiste es que podemos interpretar esa monoforma como una distribución de planos en cada espacio tangente de R3, es decir, una distribución en el haz tangente de R3. Y lo voy a ver así a propósito. Pues este R3 lo voy a descomponer así. ¿Por qué? Porque este R2 la va a jugar aquí de la variedad en general y esta R la va a jugar de la fibra. Y entonces aquí voy a tener un ejemplo de juguete de los transportes paralelos, las holonomías y todo, pero espero que se entienda un poco más. ¿Va? Lo que está de este lado es lo que es la curvatura de una variedad así, la forma de curvatura, el tensor de curvatura, como quieran decirlo, que es así medio complicado. Y de este lado voy a tener, según yo, un ejemplo más sencillo. Entonces voy a pasar de una variedad en general, fíjense que era de un pedacito de una variedad en general, voy a pasar al plano, o sea, sí se simplifica mucho. Luego, de las de n marcos ortonormales, que es la fibra, aquí voy a pasar a R como fibra. O sea, les estoy explicando la simplificación cómo va a estar, ¿no? Luego, de las tangente a las de marcos, ¿qué es el as tangente? El as tangente es escoger, imagínense en la esfera, todos los espacios tangentes. El as tangente son todos los espacios tangentes a la esfera. Entonces, yo voy a dar el as tangente a las de marcos. En el caso complicado, y ahorita voy a tener el as tangente de R3. El as tangente de R3 sería todos los espacios tangentes a todos los puntos en R3 y sería algo como R6. ¿Sale? Luego, aquí en el fondo está la definición de lo que es un as fibrado principal. Este SON es un grupo de Lie que actúa en las fibras, que es el conjunto de marcos. Eso se va a simplificar. Aquí hubo un error. En lugar de SON voy a tener a R actuando en las fibras que son R, y ahorita les voy a decir cómo. El grupo va a ser trasladar la fibra hacia arriba, o sea, mueves la recta así. ¿Va? El álgebra de Lie, que eran las velocidades de las curvas de rotaciones, van a ser velocidades de traslaciones de la recta. Luego, la homoforma de la conexión va a ser una homoforma diferencial. Y luego, la análoga a la curvatura en la variedad va a ser la derivada exterior de la homoforma. Esa es la analogía. ¿Qué es trasladar paralelamente en nuestro modelo sencillo? Es seguir la trayectoria de una curva moviendo la fibra, integrando la distribución. ¿Qué quiere decir eso? A ver, imagínense que están aquí. Estas son las fibras. Aquí tienen que imaginarse que estas las extendieron hacia arriba. Entonces tienen el espacio lleno de estas hojitas. Imagínense que aquí escogen un paralelogramo así, paralelo a los ejes. Entonces fíjate, aquí los planos son horizontales. Entonces esta recta, imagínense que la van moviendo, pero la van moviendo de tal manera que cada punto de la recta vaya obedeciéndole a la inclinación de la rebanada. Entonces, si yo me agarro un punto a altura 1, se va a altura 1 por acá porque estos no tienen inclinación. Diferente sería si me agarro un punto a altura 1 por aquí porque estas sí tienen inclinación, entonces por ahí iría subiendo. ¿Sí lo ven? Entonces, si ustedes agarran una fibra por acá, vas moviendo la fibra, pero si integrando la distribución es como subiendo la escalera que le toca. O sea, un punto aquí va subiendo la escalera con la inclinación adecuada. Eso es integrar las rebanadas. Ahora, fíjense que aquí va a ocurrir algo análogo a esto. ¿Por qué? A ver, imagínense que me agarro esta curva. Ya les dije que cuando voy de aquí a acá, toda la fibra se queda quieta. Ahora, cuando yo voy así, a ver, dense cuenta que cuando vas así, vas atravesando como el eje de giro de las rebanadas. O sea, ahí tampoco vas a subir, ¿sale? Pero cuando yo me vengo aquí de regreso, ahí sí ya subo. Y cuando me voy de regreso así, ya no subo. A ver, ¿entendieron? O sea, en esta curva fácil, esta madre se fue quieta, quieta, sube, quieta. Entonces, un punto que estaba a cierta altura, se fue así, llegó a otra altura. Eso es el análogo a decir que este marco llegó cambiado. Es el análogo.
¿Y es integrable? ¿Veo? ¿Es integrable? No es integrable. Fíjate, si fuera integrable, buena pregunta. Si fuera integrable, a ver, es aquí ¿Cómo como... se define integrable? Integrable es que exista, en este caso, una superficie cuyos planos tangentes coincidan con los planos de la distribución. Si fuera integrable, cuando yo agarro esta, tiene que llegar al mismo lugar. Teorema fundamental del cálculo, uno de los miles fundamentales, tiene que llegar al mismo lugar. ¿Sale? Es que aquí, si fuera integrable, quiere decir que hay una cero forma cuya derivada exterior es esta forma. Quiero que conecten con esta idea. El hecho de que aquí llegues con marcos diferentes equivale a decir que aquí la fibra, al ir integrando, llegas aquí diferente. Ahora pon atención, ese valor de diferencia, en este caso, a ver si un punto quedó 3 arriba, todos van a quedar 3 arriba, o sea, hubo una traslación de la recta de diferencia. ¿Sale? A ver, ¿ya no entienden esto? Seguir la trayectoria de una curva. La curva, yo la pintaba en el plano XY, o sea, estaba como abajo. Entonces yo empezaba a integrar y te daba así como la fibra iba moviéndose. ¿Sale? Bueno, el traslado paralelo de un punto en la fibra R a lo largo de una curva cerrada nos dará un punto distinto en la fibra inicial, fue lo que les dije. Curvatura, pues sí se puede interpretar como una curvatura. Podemos decir que sí, el traslado paralelo en las fibras depende de la trayectoria. ¿Cómo se mide esa dependencia? Y ahorita voy a disfrazar la definición de derivada exterior, que casi no van a encontrar en ningún lado, porque por lo regular la derivada exterior la definen axiomáticamente, pero si buscan en el libro de Arnold de Métodos Matemáticos de Mecánica Clásica, ahí viene. O sea, voy a disfrazar ahí la definición de derivada exterior para que cheque con lo que hice hace rato, es lo mismo. Tomamos una curva de paralelogramos. Para cada P tenemos una traslación en la fibra sobre el punto P. Fíjense, ¿esta traslación cuál es? Esta traslación es, a ver, agárrate aquí un par de vectores, este y este. Entonces aquí tengo yo una curva de paralelogramos. Para cada paralelogramo traslado y llego un pedacito más arriba. Esa es la idea. Para cada instante de tiempo, yo llego un pedacito más arriba y si el tiempo se hace chiquito, llego más abajo, más abajo. ¿Sí se ven? Traes una traslación. Aparte yo agarré un punto, pero traes una traslación de toda la recta. En t igual a 0 llegas a la identidad. Bueno, tienes una curva de traslaciones ahora. Tampoco va a tener velocidad, pero sí aceleración. Y esto es la curvatura asociada a esta pareja, es la aceleración con la que empieza a moverse la fibra en t igual a 0. Es como una aceleración de traslaciones. La curva de traslaciones es una curva en el grupo del IR. ¿Por qué? Porque son traslaciones en la recta. Y entonces, ¿cuántas traslaciones hay en la recta? Tantas como vectores en la recta, por eso es R. Que actúa sobre los puntos de la fibra, sobre el punto inicial P. De modo que la curvatura es un vector en el álgebra del IDR, que son como las velocidades de las traslaciones. El análogo a este espacio tangente en la identidad, cuando son las traslaciones, vuelve a ser R. Y lo que te dice son las velocidades de traslaciones. ¿Va? Entonces, ¿ya me agarraron onda? Entonces, en este caso, yo me agarro una pareja de vectores. Esa pareja de vectores tiene asociada una curva de paralelogramos. Cada paralelogramo tiene asociada un desfase a la hora de integrar las curvas. Bueno, se llama alonomía, una alonomía. Tengo una curva de alonomías que es una curva de traslaciones. Le saco su aceleración y esa es la curvatura. ¿Va? Les leo. La curvatura es la dos formas de cada pareja de vectores en el espacio tangente. Y aquí es un plano que se funde con el plano, de modo. Les asocia un vector en el álgebra de Lie, que en este caso es R, por lo que ya les dije, y esta sería la curvatura. La forma de curvatura para este haz resulta ser la derivada exterior de una unoforma. ¿Qué unoforma? Esta. La puse aquí. ¿Sale? Esa derivada exterior es una dos forma y sería esta. A ver, esta diapositiva es algo para que se les quede en la memoria como ¿qué es la interpretación de la derivada exterior de una unoforma? Bueno, aquí yo la agarré en R2, pero puede ser en Rn, y entonces el análogo a la distribución de planos, por ejemplo, si me fuera a R3, sería una distribución de tres espacios en R4 y en general bueno, en general ya. Se van a hacer, ¿sale? En general, aquí está, en general es el paréntesis. Determina una distribución de planos en general en espacios.
en el haz tangente de R2 plus R, en general de este. O sea, lo que tienen que imaginarse es como un espacio, ¿sale? Donde vas a tener unas rebanadas, pero esas rebanadas pueden ser integrables o no. Cuando no sean integrables es que la derivada exterior va a ser distinta de 0. ¿Sale? A ver, aquí está, ya, es que aquí está como más detallado. Una distribución es integrable en un abierto que contenga a P si solo si la 1 forma es cerrada. ¿Qué quiere decir que sea cerrada? Es decir, si la 2 forma que corresponde a su derivada exterior se anula. Y de hecho tiene que ver con la idea que decían de que existe una superficie que integra y cuando te vas en la curva de paralelogramos, para cada paralelogramo regresas al mismo lugar, traes 0, 0, 0, o sea, te da derivada exterior 0. Si no es integrable la distribución en un abierto, significa que tendremos una derivada exterior distinta de 0, como en el ejemplo. ¿Sale? De aquí ya les dije varias cosas, así que me voy a brincar hasta acá. Les leo estos dos y me faltan 2 páginas. Una forma de la conexión toma valores en el álgebra de Lie de las rotaciones y determina una distribución de n espacios que les llaman horizontales en el haz de Marcos, aquí. ¿Sale? Si vieron que el ejemplo de juguete, pudieron ver algo, o sea, aquí está muy monstruoso, ¿no? Bueno, la curvatura es una dos forma que cada pareja de vectores en el espacio tangente a la variedad les asigna un vector en el álgebra de Lie. Ahora, la curvatura es 0 si, solo si la distribución es integrable. Esa es la idea, ¿va? Bueno, a ver, con esto quiero acabar. En esta página hay como una motivación de las clases características. Hay conexiones sin curvatura en la esfera. ¿Qué querría decir eso? A ver, pongan atención a esta idea. Tienen que agarrarse a la esfera y aquí poner el haz de Marcos aquí arriba. Un círculo lo puedo ver como este intervalo con este y este pegado. Que la conexión no tenga curvatura quiere decir que la distribución es integrable. ¿Sale? Y ahora regreso aquí al plano. ¿Qué quiere decir que la distribución sea integrable? A ver, imagínense, aquí en el plano, como no hay curvatura, la distribución es integrable. Si ustedes pudieran ver el haz de Marcos, tendrían como una grafiquita donde tendrían en cada punto un cierto marquito. ¿Sí lo ven? Ahora, una sección del haz de Marcos en particular, pongan atención a esta idea, les da un campo que no se anula. Si te da un campo que no se anula, hay un teorema que se llama el teorema de índice Poincaré-Hopf, que les dice que la esfera no se puede peinar, es decir, la suma de los índices singulares es igual a la característica de la esfera, es 2. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando tú quieres dar un campo vectorial en la esfera sin que se anule, truena. Eso lo que quiere decir, hagan atención con esta idea. Imagínense un campo de traslación hacia allá y hacia allá en el plano. Súbanlo a la esfera con la proyección estereográfica. Eso les daría un campo sin ceros en todos los puntos de la esfera menos en un punto. Es decir, podrían definir esta sección en el haz de Marcos en todos lados menos en un punto. Pero en ese punto donde no pueden ya valió. ¿Y por qué ya valió? Y con este dibujo voy a acabar. Porque si ustedes suben esa pareja de campos, voy a subir nada más uno. Si ustedes suben este a la esfera, en la esfera les va a quedar algo así. ¿Sí lo ven? Ahora, si yo hago aquí yo puedo hacer localmente el dibujo de lo que está pasando en el haz de Marcos, a dar una curva aquí. Y lo que tengo que ir viendo es cómo varía el vector del campo al acercarte a este punto. Y lo que va a suceder, ya no hay tiempo para detallárselos, es que aquí se va a enredar así. Bueno, en lo que voy de aquí a acá, subo todo esto. Entonces sería algo así. Y luego de aquí a acá se vuelve a enredar. ¿Sale? Entonces no lo voy a poner. Nada más así. Imagínense un cilindro y te enredas así, y luego de este lado así. Pero el chiste es que cuando tú quieres escoger un marco para no se puede. ¿Por qué? Porque se están enredando. La sección del haz de Marcos se enreda. Y se enreda sobre estos puntos. Y esos puntos son un ejemplo de una clase característica. Enredamientos similares puede haber. Por ejemplo, a ver, ya como dieron 2 minutos más, nomás quiero mencionar. En la esfera no pude meter ni un campo. Valió. O sea, esto que les estoy diciendo tiene que ver con qué tanto está torcido el haz.
Entonces, cuando puedo meter 1 y no 2, el análogo a estos puntos ya sería algo de dimensión 1. ¿Sale? Y ese sería un ejemplo de la clase característica que sigue. Y entonces, bueno, es un ejemplo de cómo se une la curvatura y la topología, porque es la topología de la variedad, o sea, qué tanto sólido tiene la variedad, la que hace que este haz se tuerza, y entonces cuando tú estás de necio queriendo meter una conexión sin curvatura, aparecen puntos de estos latosos en donde todo se enreda y no puede dar ahí una sección, y entonces, teorema, no se puede dar una conexión sin curvatura en la esfera, y los resultados análogos son con las demás características. Y bueno, pues ya con eso acabo. Y las líneas que les quería leer era, pues felicidades a todos los que han hecho realidad estos 5 años de divulgación de las matemáticas a través de los aquelarres matemáticos. Pues ahí gracias a todos, ahí gracias por volverme a invitar y pues ya acabé. Agradecerle a Efraín, parte de la aquelarre. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Oye, ¿cómo podría relacionar distintas curvaturas que vienen de distintas conexiones? A ver, otra vez, ¿cómo? O sea, cada conexión determina una curvatura, ¿no? Ajá. Entonces, ¿cómo podrías identificar esas curvaturas de distintas conexiones? O si hay alguna relación. O sea, luego hay. O sea, la pregunta está así como muy, muy amplia. Lo que puedes imaginarte es que la conexión es como una distribución y que agarras conexiones cercanas, lo que quiere decir es que varías un poco la distribución. Entonces va a tener una curvatura que va a estar también cerca de la otra. Y así como sucede en cohomología de RAM, a veces, cuando integras, te estás moviendo de una conexión a otra que están en una misma clase. Y entonces al final te dan invariantes a la hora de integrar porque están en la misma clase, así del estilo de la cohomología de RAM. De hecho, una manera de llegar a las clases características es bajando de cierta manera esta forma de curvatura. Esta forma de curvatura realmente vive en el haz, pero yo aquí se las puse en la variedad base. O sea, se puede hacer en el haz y entonces bajas a la cohomología de la variedad. Es una manera de entrarle a las clases características. Con un teorema de homomorfismo de Weyl. bueno. ¿Vale? ¿A mi votación? Sí. Va.